Ya. Para el día teníamos una tarea. Me llegó una tarea al correo. ¿Quién más, aparte de la Marjorie, hizo la tarea? Para el lunes, profesora. Sí, por eso, pero hoy día, ¿quién más la hizo aparte de Marjorie? No, para el lunes, profe. Para el Profe, lunes, a mí la me Bárbara. queda arreglarla nomás. ¿La Vali también? Sí, pero no la he arreglado. No Ah, he... ya. Los últimos detalles me faltan. Alguien aparte de Marjorie, el resto. Cristian, Sí. Diego, hicieron la tarea, la van a hacer para el lunes. La hago el fin de semana, profe. Ya. Entonces, la Marjorie nos podría compartir pantalla para que nos cuente de su tarea, por favor, para que vayamos analizando, que yo la vi, estaba muy Ya, profe. completa. Gracias. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, Sí, Mayo. súper. Ya, estoy un poco resfriada, así que lo comento así como a grandes rasgos. Ya. Bueno, aquí empecé haciendo como un poco una comparación, porque igual me acuerdo de que Ana había dicho como que no le había quedado muy claro la diferencia entre ciencia de los alimentos y la tecnología de los alimentos. Entonces aquí igual quise como especificar que ciencia es más que nada, claro, como decía, la disciplina que estudia la naturaleza de los alimentos, pero la tecnología es como la aplicación de esta ciencia. Entonces modifica un poco las propiedades de los alimentos a través de distintas fases o procesos que lleva a cabo. Aquí igual quise poner un poco como, es como una conclusión más que nada, no la quise poner abajo, pero que es más que nada como que engloba que en verdad la ciencia y la tecnología de los alimentos como que igual van generando cambios que nos van ayudando, pero al mismo tiempo también esos cambios a veces son perjudiciales, como cuando se encuentra el tema de los alimentos transgénicos y cosas así. Y que también en el texto mencionaba un poco de que se esperaba de que prontamente se puedan desarrollar alimentos que sean más que nada como para personas intolerantes a la lactosa, alérgicos al gluten y esas cosas. Después fui tratando de hacer como una línea de tiempo, no me alcanzó en una sola hoja, pero como que lo fui haciendo por época. Traté de ser lo más concisa posible, igual es súper complejo porque son cosas súper importantes. Sí. Más que nada partí con el tema de la época romana, que eran las primeras obras sobre alimentos, recetas, que era como lo que igual habíamos hablado un poco en la clase pasada. Después en la Edad Media lo que yo destaco es que se avanzó en las técnicas de destilación, principalmente era para el tema de los medicamentos y las bebidas alcohólicas, pero después esto también como que se fue desarrollando más para el tema de la cerveza y cosas así. Y por lo mismo después se crearon normativas. Luego después en el influjo de América, también como lo habíamos comentado antes, el tema del maíz, que acá se producía, o sea, se procesaba de cierta forma por el tema de una liberación de la niacina, que eso no lo hacían donde se llevaron el maíz, que era como en Europa, si no me equivoco. Y ahí esto dio después paso a la epidemia de la pelagra, si no me equivoco. Sí. Y que también me llamó la atención que el chocolate se consumía como bebestible, no como lo conocemos ahora, como más como sólido, sino que se bebía. Después el tema de que empezó más que nada como la cocción a presiones y temperaturas altas, que esto permitió como el aislamiento de la lactosa en la leche, la fructosa en la miel y el gluten en la harina, que eso igual nos beneficia mucho a los que por ejemplo son muy intolerantes a la lactosa. Empezaron los estudios sobre la remolacha, que se encontró como que era muy similar al azúcar. Después se empezaron la fabricación más masiva del azúcar y se fueron como avanzando los procesos de fabricación y tecnología un poco de los alimentos. Después empezó el tema de la conservación de alimentos, el tema como de los recipientes igual, dónde se envasaban o dónde se dejaban esos alimentos que se producían.
Y también, pues lo mismo se tomó como importancia en los materiales que se utilizaban para esta conservación. Por lo mismo también fue el tema de los recipientes metálicos para la conservación, porque se encontraba que eran un poco más, como más saludables para la persona que después consumía el alimento. Después, aquí en la química de los alimentos, más que nada destaqué el tema de las herramientas, que como que ahí se contaba con las herramientas para estudiar los materiales que se incluían en los alimentos, que también en el 1807 se publicó un libro sobre la fabricación del vino, que se inició la producción masiva del azúcar de remolacha, no de caña de azúcar, y también fueron los primeros estudios sobre las grasas, la estructura de los triglicéridos, y también empezó el tema de la química orgánica. Y aquí es súper importante el tema de que empezaron como los estudios de clasificación de los macronutrientes como los conocemos hoy, que es el tema de los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, y cómo funcionaban en el organismo. Después seguí con el tema de la química de los alimentos, que era súper importante. Aquí también se le dio énfasis al valor nutritivo de la carne, y empezó como la carne a ser como un producto súper importante, tanto para ser exportado como para ser producido. Entonces se empezó a exportar la carne. También aquí se descubrió accidentalmente la sacarina, se encontró como que era muy parecido el sabor al azúcar, entonces empezó a ser un sustituto del azúcar. Después de la revolución industrial empezó el tema como de la refrigeración de los alimentos, por lo mismo también como antes se había dado énfasis al valor nutritivo de la carne, empezaron a transportar carne congelada desde Argentina hasta Australia, que si uno lo piensa igual es súper largo el trayecto, pero gracias al tema de refrigeración se podía lograr. Y también se buscó un sustituto a la mantequilla porque se encontraba que era muy cara, y así se encontró la margarina. Y también empezó la producción masiva como de los alimentos enlatados, que ya antes como que se había visto que estaban avanzando en eso, pero todavía no era algo masivo. Después, en la primera mitad del siglo XX, empezó como que se conoció el fundamento de la reacción de las proteínas y el azúcar, que antes no se había visto. También en Alemania se produjo una industrialización del acero inoxidable y empezaron a sustituir todo lo que era de metal por este material que habían encontrado. Después se comienza a comercializar el pescado congelado por estos mismos avances de refrigeración, y también en Alemania se crea este primer túnel congelado para conservar los productos. Ahí me faltó una D. Después empezaron a publicarse estudios, en este caso de los aminoácidos y el azúcar. Comenzó el envasado de los alimentos, sustituyeron también la venta a granel, que antes uno iba, o sea, ellos iban al almacén y pedían cosas a granel, y ahora ya los compraban como cosas más masivas, como cosas ya que ya estaban envasadas, como los compramos ahora en el supermercado, por ejemplo. También se publicó el primer trabajo completo sobre la composición de los aminoácidos de las proteínas, y se aisló la vitamina B12. Y en la segunda mitad del siglo XX se permitió encontrar estudios sobre la cinética de la inactivación de microorganismos, enzimas y destrucción de nutrientes. Esta parte no la entendí muy bien en sí, como el tema de la inactivación, como el tecnicismo de lo que significa, pero me pareció interesante. Puede ser, por ejemplo, cuando los alimentos son sometidos a proceso tanto de frío como calor, ¿cierto? No va a ser el mismo nutriente que tenemos que cuando lo consumimos en forma natural, por ejemplo, una manzana, ¿ya? Imagínense el pescado, cuando se congela, entonces menos 18, yo llego a mi casa, llega como a menos 10, lo vuelvo a congelar, menos 18, lo cocino y llega como a 70, ¿ya? No sé, tal vez también puede ser un poco con ese tema. O sea, si bien se inactivan los microorganismos, también se pueden destruir, ¿cierto?, algunos nutrientes. Ok, ya, profe. Después se encontraron enzimas para obtener glucosa a través de la hidrólisis, que es este proceso como a través del agua que conocemos. Después, en 1960, se permitió la obtención de la glucosa pura, y era tan pura que se lograba cristalizar. También comenzó una producción a gran escala de la fructosa, utilizando la glucosa isomerasa. Luego se obtuvo fructosa pura por un proceso de separación,
Y después de la Segunda Guerra Mundial empezó Tetra Pak, que es esta empresa que conocemos ahora, que donde se venden, o sea, son cajas que se venden leche, que se puede vender jugo y cosas así. Empezó un desarrollo como que cambió todo el concepto de lo que era el envasado de los productos. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron como súper visionarios porque usaron el cartón, el plástico y el aluminio al mismo tiempo para ayudar a que se conservaran bien, en ese minuto era como la leche. Y esto ayudó también a que la leche fuese vista como de una forma distinta, como la vemos hoy en día, porque en ese tiempo se usaba mucho el frasco de vidrio para la leche. Ahí también uno de los avances más importantes de la tecnología de los alimentos que se puede reconocer hasta el día de hoy fue que el procesado y el envasado era aséptico, que era más higiénico. Luego en 1945 se descubrió el efecto térmico del microondas y ya en 1960 el microondas ya era algo masivo que se encontraba en los hogares. En 1965 se descubrió la intolerancia a la lactosa y recién en el 2002 se pudo descubrir la mutación que producía esta intolerancia. Después encontramos, aquí como que no lo quise poner en la misma línea de tiempo porque encontré que era como un poco aparte, y puse la microbiología de los alimentos, las enzimas y las vitaminas y la nutrición. En la microbiología de los alimentos, lo que más destacó para mí fue que los microorganismos se encontraron que eran los agentes causales de las alteraciones en los alimentos, que también se estudió sobre la fermentación, que era Louis Pasteur, si no me equivoco, y él publicó artículos al respecto con detalles químicos sobre el alcohol sobre todo y sobre la lactosa. Y esto ayudó a avances en las respectivas industrias, como decía, del alcohol y de la lactosa, mayoritariamente del alcohol, de la cerveza y de los vinos. También se determinó que el tratamiento térmico a temperatura moderada, llamada pasteurización por la persona que lo inventó, era Pasteur, destruye los microorganismos por el calor, que eso es lo que se utiliza hoy en día también en la leche. En las enzimas se encontró la albumina en la malta, que la hidrolizaba al almidón. Eso también me costó un poco entenderlo, pero después de leer harto. Después se discutía frecuentemente sobre si la fermentación se debió o no a organismos vivos. Ahí también estaba como Pasteur y habían hartos metidos en el tema. Y después quise como tratar de sintetizar harto el tema de las vitaminas porque igual era amplio, pero aquí era plagas. Comenzaron a existir plagas y enfermedades por falta de vitaminas en el cuerpo, porque antes se pensaba que eran como cosas infecciosas o como cosas que la gente se pegaba. Entonces después se dieron cuenta que eran enfermedades carenciales, o sea, por falta de vitaminas o minerales. Y también se descubrió el descubrimiento de la vitamina A y la vitamina B, y lo que yo también había comentado en la clase pasada, que el nombre vitamina se dio ya que se determinó que era una amina que era vital en la alimentación para el ser humano. Y eso. Excelente resumen, Mari. Deja la vara muy alta para sus compañeros para el lunes, ¿cierto? Maravillosa, Sí, ya dice nos la sepultó. Macarena. Muy bien. Ya, No, chicos. la Maya es seca, nos dejó así a todos muy chiquititos. No, pero es que ahí ella da el lineamiento. Entonces, para el próximo lunes, la Marjorie dice de aquí para arriba tiene que hacer su tarea porque tuvieron más tiempo, ¿cierto, Marjorie? Claro. Les tengo que mandar unos libros. ¿Han escuchado hablar de la tabla de composición química de los alimentos? ¿Les suena? ¿La han escuchado? ¿La han visto? Cristian, yo creo que sí. Sí. Yo de hecho tengo impresa una de la Universidad de Chile. ¿De cuáles son? Es una igual que antigua, profe. Es una que encontré en internet, que igual tiene varias páginas, de hecho sale todo, hierro, calcio, todo de los alimentos. Tendría que buscarla, la tengo por ahí, pero no recuerdo la edición ahora. Yo les voy a mostrar las que existen, las más recientes. Se las voy a enviar al correo. Ustedes ahí me van a ir diciendo cuál prefieren utilizar. En general yo prefiero la antigua. Y les voy a decir por qué. Porque hay información que tiene más completo. Por ejemplo, las verduras que están de la tierra, por ejemplo, beterraga, zanahoria, papa, ya tienen el contenido de potasio que a nosotros nos importa cuando vayan a dietoterapia, en el paciente renal, por ejemplo, nos importa en nutrientes críticos como son el sodio, potasio, el fósforo, el calcio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese punto de vista es más completa.
ya, porque de cada alimento que trae más información, ya, pero la tabla de composición química, la edición nueva de 2018, que también son las dos de la Universidad de Chile, trae más alimentos, ya, pero hay muchos alimentos que tienen sin información. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van viendo cuál va utilizando. La otra ventaja que tiene la tabla antigua es que el libro se separa en dos partes. Uno que tiene por 100 gramos, todo en 100 gramos, macro, micronutrientes, trae dos planas por cada listado de alimentos, y tiene la otra mitad que es por porción, que esa es la que a nosotros nos importa aprendernos, ¿ya? Tal vez cuando queramos comparar ciertos dos alimentos, lo que yo les explicaba, cuando comparo, por ejemplo, un huevo de gallina y un huevo de codorniz, yo no comparo un huevo de gallina que pesa 50, 60 gramos con un huevo de codorniz que pesa 10. Yo peso 100 gramos de cada producto y de esa forma puedo comparar. Lo mismo para todo el resto de los alimentos. Si yo quiero comparar, por ejemplo, aceite maravilla con el aporte de leche, todo lo comparo en 100 cc o en 100 gramos. Ahora, nosotros hoy día vamos a ver la importancia de saber los grupos de alimentos y la porción que va a ser de cada uno de ellos. Por ejemplo, no sé, de mandarina son 3, de kiwi son 2, de naranjas 1, de plátanos medio. Entonces, se fijan que puede ser 100 gramos, 120 gramos, 60 gramos la porción, ¿ya? Pero y esa porción en sí van a ser equivalentes de los alimentos. Pero cuando yo quiero comparar el aporte nutricional de alimentos, ahí yo debo tener la misma cantidad de todos para poder comparar. No puedo comparar el aporte, ¿cierto?, de 3 mandarinas con el de 1 litro de leche, ¿ya? Porque no estoy comparando la misma cantidad, ¿sí? Les voy a mostrar las dos tablas para que las vayamos conociendo. Vamos a descargar. Se las voy a enviar al correo y al iCampus más tardecito, ¿ya? Esto se llama... ¿Alguien más lo había visto? ¿Sabían de qué se trata? ¿Les llama la atención? No, profe, solamente como que había escuchado, pero no sé qué es lo que contiene. Ya. Descarga. Y les mandé un enlace chiquitito, o sea, con un pequeño noción de eso. Ya. Miren. Gracias, Cristian. Súper. Acá está. Nada de nada. Acá está la que yo les decía que es la más nueva, la edición 2018, ¿ya? No sé qué tiene esta de especial, que tiene, ¿cierto?, más alimentos, ¿ya? Y acá sale al inicio, ¿cierto?, expresado, cuando yo les decía en la clase pasada, no vamos a sumar, ¿cierto?, gramos de hidratos con gramos de proteína. Lo que sí podemos sumar es lo que tenemos la misma unidad de medida, que son las calorías. Luego aparece todas las unidades de medida de las vitaminas, que algunas que son en miligramos equivalentes de alfa-tocoferol, miligramos de colesterol, microgramos equivalentes de actividad de retinol. Se fijan que hay algunos que tienen su propia unidad de medida, otros que son miligramos, otros que son microgramos, ¿ya? En general. Después tenemos... Y el orden también que tenemos acá va a ser un orden aleatorio, no va a tener relación con el nivel de la pirámide, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos leche materna, leche de burra, leche de cabra con vitamina D, leche entera, fluida, leche entera, fluida 2, ¿ya? Y vamos a ir comparando, pero si se fijan acá, todo está por 100 gramos o 100 ml de alimento, ¿ya? Profesora, ¿esto lo va a mandar también al campus o al correo? Ambas. Para que hoy día trabajemos se los voy a mandar el correo, pero que quede el registro que se los mandé al iCampus, ¿ya? Después tenemos, todas las leches iban cambiando, se fijan, leche descremada, leche en polvo, semi-descremada. Es la misma copia que sacamos de la biblioteca el año pasado. Sí, es la misma, la cosa que aquí está en PDF. Queso cabra, queso fresco, queso gouda, queso parmesano, y ahí ustedes van viendo hacia abajo los nutrientes del alimento. Entonces por página acá aparece completo, pero aparecen solo 4 alimentos por página, y están todos en 100 gramos, para que ustedes vayan comparando, ¿ya?
pollo, pechuga, pato, huevo, clara, yema, huevo de codorniz, pato, pollo, y así las diferentes carnes, ¿ya? Entonces, en general, cuando no tenemos impreso en la mano, es más fácil de ir hojeando. Acá vamos a tener que ir como, ya pasamos por la leche, pasamos por huevo, pasamos por carne. Después viene más carnes, vísceras, pescados y mariscos. Viene todo el grupo de pescados y mariscos y así sucesivamente, ¿ya? Ahora les voy a mostrar el otro, ¿ya? Que es el antiguo. Dice, ¿cómo se llama ese libro, profe? ¿El anterior? Tabla de composición química de los alimentos. Entonces, este es más antiguo, es del 96 este libro, ¿ya? Pues aquí al principio nos explica las recomendaciones que eran de esta época, miren, Wawi y Coles, el doctor Wawi, del 93, muy antiguo. Entonces aquí nos habla que el 96, las guías que habían, etcétera, etcétera, ¿ya? Esto es lo que nosotros nos vamos a aprender en el semestre, ¿ya? Y esto aún sigue vigente, porque esto no cambia. Nosotros tenemos acá el aporte por nivel, cereales, verduras en general. Hoy día vamos a ver esto. Verduras libre consumo, frutas, carnes, legumbres, lácteos, aceites y grasas, alimentos ricos en lípidos y azúcares. Entonces acá tenemos alimentos procesados, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, las galletas de soda que están acá, que las galletas procesadas, ¿cierto?, que están por acá, pues, porque, ¿cierto?, tienen otro aporte, tanto de más alto de lípidos como de hidratos de carbono. Ah, ya, súper bien. Qué bueno que lo tengan, súper, súper bien. Y me costó encontrar este, como ya está tan viejito. Aquí hay equivalencias de porciones. Y así, esto es lo que a nosotros nos va a servir. ¿Cuántas porciones, cierto? Tenemos acá, en medidas caseras, aproximadamente. ¿Cuántos gramos, cuántas medidas caseras? Ya, 40 gramos, la taza, ya. Galletas bajas en grasa, galletas altas, verduras, libre, verduras en general, las frutas. Lo que yo le explicaba recién. Cuando tú de cereza, son 15 unidades, chirimoya 1/4 unidad, damasco 3 unidades, frambuesas 1 taza, y así sucesivamente van cambiando. Pero todas estas equivalen a este aporte nutricional, y son intercambiables. Por eso se llaman porciones de intercambio. Ya yo puedo cambiar los 2 rebanadas de pan de molde por 5 galletas, yo puedo cambiar mis 3 mandarinas por 2 kiwis, por 15 unidades de cereza, y así sucesivamente, y va a seguir teniendo este mismo aporte. ¿Ya? Lo que yo no puedo cambiar es 100 gramos, por ejemplo, de aceituna por 100 gramos de mandarina. Ahí hay un aporte distinto, ¿ya? Tercer nivel, lácteos, ¿ya? Después tenemos acá los lácteos, con su aporte, los lácteos altos, lácteos medios, lácteos bajos en grasa. Y aquí aparece, en general, es una unidad de yogur y una taza de leche, en general, ¿ya? O cuando hablamos, por ejemplo, de la leche entera o la leche semi, va a ser una taza, ¿ya? No ser que sea, por ejemplo, leche evaporada, que es como la leche que es dulce, que ni siquiera debería estar en esta categoría, pero bueno. Ya, pero en general todos los lácteos son una taza, o si es un yogur, una unidad de 125, ¿ya? Después tenemos acá pescados, carnes, huevos y legumbres secas, ¿ya? Tenemos acá entonces las carnes, jamón, pescado, sardina, por porción, carne, aves, pollo, vísceras, pescados, ¿ya? Huevos, legumbres secas, tenemos acá en general media taza, 4 cucharadas. Aquí también va a depender porque todo lo que hemos leído de legumbres y de cereales, por ejemplo, arroz, fideo, está en crudo, no está en cocido, ¿ya? Ojo, porque en cocido ahí vamos a ver la diferencia, ¿cierto? Que estos alimentos aumentan su volumen y su peso, ¿cierto? Porque ganan agua.
Y luego tenemos el cuarto nivel de aceites y grasas, ¿cierto? Tenemos todo el aceite, la mantequilla, la crema y los frutos secos. Y acá tenemos los azúcares, acá tenemos azúcar, miel, manjar, jugo, polvo, bebida, helado, néctar, helados también, chocolates, alfajores, pay de limón, ¿ya? Miren la porción que aparece acá, y tiene 180 calorías, un cuarto de berlín, un cuarto de pay de limón. Bebidas alcohólicas también, en general tienen esta cantidad de calorías y esta cantidad de hidrato de carbono. Y acá lo que les explicaba recién, acá está todo por 100 gramos, por 100 gramos, primero están los cereales, papas, legumbre, luego está verdura, entonces acá aparece la humedad y en el fondo la cantidad de agua que tiene el alimento, las calorías, proteínas, entonces toda la parte que dice humedad es porque se refieren 100, ¿ya? Verduras, tenemos acá frutas, acá está aún en 100, entonces esta es la primera hoja, y acá sigue a la derecha, de los mismos alimentos sigue la tabla, ya así va, 2 hojas por alimento. Los lácteos, pescados, carne, huevo, legumbres, aceites y grasas, y los azúcares. Y acá está la segunda parte, que es de las 74 en adelante, que es por porción, ¿ya? Entonces aquí ya no nos habla de la humedad, sino que nos dice, cuando nosotros educamos a un paciente, no le vamos a decir 40 gramos de arroz, ¿ya? Le vamos a decir cucharadas o taza, ¿ya? Y aquí está en crudo, recordarlo que está en crudo, ¿ya? Acá está, ¿cierto? Cruda, aquí está cocida, ¿ya? Entonces ahí fijarse cuando ustedes pongan en la prueba qué cantidad y especificar si lo pusieron en crudo o en cocido, ¿ya? Porque este mismo arroz, ¿cierto? Que está acá en un cuarto de taza, se transforma en este mismo arroz, pero que ahora ya, fíjense cómo aumenta su tamaño, de 40 gramos a 100 gramos. Y ya ahora es 3/4 de taza, ¿ya? Después tenemos acá la misma página, cereales y las galletas de soda, cuántos son una porción, las arvejas, acá están las legumbres frescas, arvejas, habas, ¿ya? Algunas galletas altas en grasa, si se fijan cuánto es una porción, muy poquitito, 6 unidades, 198 calorías, ¿ya? Después tenemos verdura, también en general las verduras están en taza, la mayoría, ¿ya? Y la porción es grande, porque las verduras no son altas en calorías, entonces podemos permitirnos comer más verduras. Acá tenemos más verduras, y las frutas, y aquí también aparece con detalle las porciones. Y vemos a los lácteos también, pescados, carne, huevo, legumbres secas, lentejas, poroto, habas secas, garbanzo, aceites y grasas también, y la cantidad de mayonesa, una cucharada de 30 gramos, una cucharada grande, 200 calorías, ¿ya? Ahí van a ir viendo un montón de alimentos que nosotros a veces no miramos la etiqueta. Ahora como tiene sello es más fácil saber esto, pero antes no. Ya, chan chan. Eso los voy a mandar, chiquillos. Vamos a seguir viendo la clase de hoy, ¿ya? ¿Les gustaron los libros o no? ¿Qué les parecen? Está bueno, profe. ¿Creen que se van a poder aprender las porciones o lo ven muy difícil? Tan de pana. No, profe, se ve interesante. ¿Cierto? A mí cuando me dijeron en primero la U que me iba a aprender todo, yo dije, ay, sí, le dije a mi compañero de quinto año que era inteligente, que tú estás loco, ¿cómo nos vamos a aprender todo eso? Y créanme que no se dan cuenta, chiquillos, y se las aprenden todas, de verdad que se las aprenden todas las porciones. Ay, yo lo escucho, profe. No, y lo digo porque a mí me pasó cuando era alumna de primero también, dije, ay, sí, claro, pero uno se las va aprendiendo, no se da ni cuenta, chiquillos, cómo se lo aprenden. Entonces la semana pasada quedamos, o sea, el lunes quedamos en esto. Llegamos hasta acá, ¿cierto? Hasta
el primer nivel de los cereales, ¿cierto? Dijimos ya, cereales tienen 140, 30 gramos de hidrato, 1 gramo de líquido y 3 de proteínas, ¿cierto? Profesora, ¿esa PPT la mandó usted? No la mandaba, porque esperé terminarla para mandarla. Ah, ya, ok, gracias. ¿La otra sí? No, los libros tampoco los he mandado. La otra clase sí. Ah, ya. Una porción de fruta equivale a, o sea, lo que yo les contaba a los chicos ayer de tercero, cuando algunos pacientes, ¿cierto?, se sienten súper bien porque ellos toman jugo de naranja. Entonces, ellos contabilizan eso como una fruta. ¿Están bien o están mal? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que está bien, no sé. ¿Por qué Yo creen también que está pensaría bien, que está Diego? bien. Cuénteme, Diego, ¿por qué creen que está bien? No, está mal. No, pero ¿por qué cree? Porque tal vez ¿Pero usted cuál es la pregunta, profe? ¿Le pregunta cuál es? ¿por qué un paciente si me dice, yo le pregunto, ¿usted consume frutas? Y me dice, sí, yo tomo jugo de naranja, natural. ¿Qué creen? ¿Que es O bueno sea, o que es No, malo? no es lo no, yo creo mismo que igual porque... eso... Ah, Dale nomás, Maca, dale nomás. no, dale, Diego, dale tú. No. No, dale nomás. Dale, Diego. Diego, Pero yo, Sí, dale, Cristian. ay no, si yo lo estaba agarrando para eso a ustedes. ¿por qué será bueno o será malo? ¿Por qué? ¿O qué creen ustedes? Que si lo comparan, Ya. ¿qué Es cosa? que depende, el jugo procesado, no es de muchas No, la persona me dice, propiedades de yo la hago el fruta. jugo natural en mi casa, ocupo 5 naranjas y me tomo el jugo natural y yo lo contabilizo como que yo como frutas. Es que no se está comiendo Es la que está en naranja estado entera. líquido, po. No se está comiendo la naranja, ¿cierto? ¿Qué pasa Pero el cuando tú jugo, tomas? pues, profe. Y el Ya, pero jugo tiene igual que las mismas vitaminas que la naranja en fruta, creo yo, no sé. ¿tendrá las mismas vitaminas o no? Pregunta el curso. Le falta la cáscara. Ya, ¿y Pero, quién pero aporta ¿quién la se cáscara? come la cáscara? O sea, como la parte de que envuelve la naranja, por lo que está adentro. La Ya, persona, pero eso igual se puede exprimir, pues eso igual se exprime en el jugo, pues. la diferencia va a estar en lo siguiente. Yo tengo agua, mi hidrato. Tengo una bebida, tiene hidrato de carbono simple, tiene sacarosa. ¿Cuánto tiene? Tiene 80 calorías por 200 cc aprox. O sea, es como un vaso con 4 cucharaditas de azúcar. Una comparación. ¿Qué pasa cuando yo consumo un jugo de naranja con 5 o 4 naranjas? Yo voy a consumir el azúcar de la fruta, que se llama Fructosa. fructosa. Pero voy a consumir la fibra de la naranja. No. Si no la cuela, sí, pues, profe. Pero me refiero como las guaguitas cuando dicen, no, es que yo chupo la naranja y la boto. Ya, entonces toda esa parte de la naranja es la que nos aporta nutrientes también, la que nos da poder de saciedad. Cuando yo consumo un alimento que tiene un hidrato de carbono simple, ya, como la bebida, como el jugo de fruta, independiente que sea natural, porque ustedes me dicen, profesora, si yo la comparo con la bebida, el jugo de fruta es mejor. Claro, pero si yo lo repito en el tiempo, los monosacáridos se comportan de forma muy similar en el organismo independiente del origen, si viene de una bebida, si viene de una fruta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Yo consumí el azúcar de 5 naranjas, no consumí la fibra. Me va a dar un índice glicémico alto, me va a dar un pic de glicemia alto, ¿ya? Y me va a dar hambre muy rápidamente. Entonces, en el organismo, ¿es lo mismo consumir jugo de fruta que una fruta como tal, una naranja pelada, ¿cierto? Con su fibra, no es lo mismo. ¿Qué es lo que siempre vamos a recomendar nosotros? Que las personas consuman la fruta. Porque aquí, imagínense con 5 naranjas, 65 por 5, son como 325 calorías de mucho azúcar, de jugo de naranja, si la comparo con una naranja, 75 calorías, ¿ya? Y tiene sus carbohidratos, tiene sus proteínas, tiene su fibra, y no me va a dar un índice glicémico alto, porque la fibra va a demorar que se demore un poco más en procesar, ¿ya? Entonces, cuando un paciente les pregunta a ustedes, no, es que yo prefiero tomar jugo de fruta natural porque en vez de la bebida es mala, ¿ya? Entonces, nosotros recalcar que es distinto, ¿ya? Que si es algo esporádico no va a ser un problema. Alguien, por ejemplo, que una vez al mes lo toma, no va a ser un problema grave, pero si se hace repetición, y si yo tengo esta conducta de que todos los días me tomo un jugo de fruta, no va a ser beneficioso para el organismo comparado con el consumo de la
fruta como tal, ¿ya? Lo mismo pasa con el plátano. Una vez un paciente me dijo a mí, yo le dije, ¿usted consume fruta? Sí, me dijo. ¿Qué fruta consume usted? Plátano. Y después yo le estaba haciendo la encuesta y le dije, ¿cuánto plátano consume? Y me dijo, 1 kilo al día. Pero también ocurre este error de que las personas no reconocen las porciones, ¿ya? Entonces es nuestro deber como nutricionista ir educando en las porciones de fruta. En la temporada del verano ocurre lo mismo con el melón y la sandía, ¿ya? Si bien son frutas, son beneficiosas, tenemos que cuidar las porciones que se deben consumir y no más. Las frutas más consumidas en Chile, según la última encuesta nacional de salud, es el plátano y la naranja, ¿ya? Entonces ahí para tenerlo en consideración, ¿ya? Una porción de frutas equivale a una unidad de manzana, una naranja, una taza de frutillas, 3 mandarinas, 2 kiwis y medio plátano. Todas estas van a equivaler a 65 calorías. ¿Cuántos hidratos de carbono tiene? 15, 0 lípidos y una proteína. Es por eso que nosotros decimos, de los alimentos que ya vimos, cereales y frutas son un grupo de alimentos aportadores de hidratos de carbono, porque está en considerablemente un número mayor que el resto de los macronutrientes, ¿ya? Segundo nivel, verduras. Una porción de verduras general, porque las verduras se dividen en 2 grupos, en verduras en general y en verduras de libre consumo, ¿ya? Entonces teníamos que los cereales son solo un grupo, las frutas son solo un grupo, pero las verduras del segundo nivel, porque en el segundo nivel también están las frutas, en el segundo nivel de las verduras a su vez se dividen en 2 grupos, que es el grupo de verduras en general y el grupo de verduras de libre consumo. Un ejemplo de verduras en general puede ser una unidad de tomate, media taza de zanahoria, de betarraga, también media taza, de coliflor, de berenjena, de zapallo, de cebolla. 3/4 de taza de porotos verdes, 1 taza de brócoli, champiñón, 2 unidades de alcachofa. Y todas estas opciones equivalen a 30 calorías. Cuando ustedes prueban la zanahoria, la beterraga, ¿le encuentran como un sabor dulce? Sí, profe. Ya. La zanahoria. Sobre Ya. todo la betarraga. El zapallo también tiene como un sabor dulce, ¿cierto? Entonces estos alimentos, porque ustedes se acuerdan, cuando come este alimento, tiene un sabor dulce, entonces no es verdura de libre consumo. Este alimento es del grupo de verduras en general, ya cuando ustedes se acuerdan en la prueba y pueden dudar, ¿ya? Entonces las verduras en general tienen un aporte bajo en calorías, si se fijan es 30, ¿ya? El macronutriente que se encuentra en mayor cantidad son los hidratos de carbono con 5 gramos. Luego tiene de lípidos 0 y de proteínas 2. Luego encontramos cuando las personas nos dicen, sí, usted que estudia nutrición, ayúdame porque yo estoy haciendo una dieta, yo como pura lechuga con atún, de almuerzo, en la cena, y ahí en general ustedes dicen, pero ¿será esto irá la persona a tener éxito? ¿Por qué? Porque el plato de lechuga, o repollo, apio, zapallo italiano, achicoria, espinaca, acelga, pepino, tiene apenas 10 calorías por porción. Y es un plato grande, o sea, como los bols que ustedes ven acá en la foto. Y entonces es poco probable que la persona tenga un mayor poder de saciedad si lo consume por sí sola. Por eso se recomienda agregar proteína o agregar verduras también en general. Verduras de libre consumo tienen acá 10 calorías. El nutriente que se encuentra en mayor cantidad es muy poquitito, pero es el hidrato de carbono que tiene 2,5. De lípidos tiene 0 y de proteínas tiene 0. Entonces vamos recapitulando. Primer nivel, cereales. Segundo nivel, frutas. Segundo nivel, verduras en general. Segundo nivel, verduras libre consumo. ¿Ya? Hasta ahora, ¿cierto? Todos estos alimentos van a ser mayormente aportadores de hidratos de carbono. Tercer nivel, lácteos. Una porción de lácteo, ¿cierto? Puede ser una taza de leche, una unidad de yogur, una rodaja de quesillo de 3 centímetros. Los lácteos a su vez se dividen en bajos en grasa, medios en grasa y
y altos en grasa. ¿Qué ejemplo puede ser de cada uno? Los que ¿Leche son descremada, enteros, Descremada, sí. sí. Lácteos descremados. ¿Cuál grupo será? bajo en grasa? Ya, medio en grasa. Era bajo, medio, ¿y cuál era el tercero? Alto en grasa. Alto, ya. Sí, sería medio. ¿Qué lácteo es medio en grasa? ¿El queso fresco? ¿Ya? ¿Ya? El ¿De semidescremado. qué va a depender el yogur y el queso fresco? Depende con qué leche se hayan elaborado. Ejemplo, por ejemplo, un yogur, ustedes vean en los ingredientes un yogur griego, para darles un ejemplo. El yogur griego es hecho con leche entera y además le agregan crema. ¿Ya? Entonces, en los yogur nos conviene leer la etiqueta, ¿cierto? Y decir yogur semidescremado, porque su ingrediente de base es hecho con leche semidescremada. Lo mismo para un yogur light, probablemente va a estar hecho con leche descremada y además endulzado con endulzante, no con azúcar. Mientras que el lácteo alto en grasa, en el caso de ser un yogur, va a estar hecho con una leche entera y puede o no tener agregada azúcar o crema a su composición. Por eso se define, ¿ya? Y el caso del quesillo también. En general, por ejemplo, el quesillo hay algunas marcas que son más dietéticas, que son el quesillo light, con leche descremada, bajo en sodio, pero, por ejemplo, cuando a veces compramos en el almacén, no sabemos muy bien, ¿cierto?, si el quesillo, queso fresco, fue hecho con leche entera o con media en grasa, ¿ya? No sé, que nosotros leamos dentro de los ingredientes, ya, este queso es hecho con esta leche de esa índole, por lo tanto, como es hecho con leche descremada, es un lácteo bajo en grasa, ¿ya? Profe, ¿y si la leche proviene de diferente animal, cambia también el ¿Cómo? nivel? Por ejemplo, Por ejemplo, si es de leche o un queso de cabra o versus uno de vaca. hay que ver la leche de cabra, en qué grupo está, la composición química de los alimentos. Si en la porción es este aporte, que sería 9, 6, 5, o es 9, 3, 5. ¿Qué es lo que va a ir cambiando en los lácteos? Solamente los lípidos, si se fijan. Las proteínas es similar y los hidratos de carbono es similar, ¿ya? Pero hay que ver a cuál se parece más, porque acá estamos hablando por porción, ¿ya? Pero me parece que... ¿Cómo puedo saber eso yo? Porque sé que un gramo de proteína equivale a 4 calorías. Pero ¿cómo sé yo si la leche de vaca o de cabra? No entiendo la relación. Vamos a ver en la tabla, mira. Estamos acá y en la tabla va a aparecer todo especificado. Sí, disculpe, profe, me conecté hace poco. Ya. ¿Quién es esa vocecilla? Judith. Ya, Judith. Vamos a ver, pescados, carne, lácteo. Y acá tenemos los lácteos, la vamos a agrandar. Ese es el link que mandaron mis compañeros por el grupo de WhatsApp, si lo vi. Puede ser. Pues acá tenemos lácteos altos. Leche materna, leche entera, leche cruda, leche nido, 26% materia grasa, más o menos lo que tiene la leche entera, 26% materia grasa. Leche purita cereal, yogur natural, ojo, que uno cree que el yogur natural es como light, no, está en el grupo de alto en grasa. Quesos, todos los quesos amarillos son también altos en grasa, ¿ya? ¿Qué más? El lácteo medio, leche semi, leche en polvo 18% materia grasa, leche en polvo 12% materia grasa. Después, el de leche con sabor también es semi, ¿sabían eso? Todas las leches con sabor son semi-escremadas. Mousse, queso ricota, tofu, quesillo. Lácteo bajo. Leche descremada fluida. Acá estamos con 200 cc, estamos con 1%. Leche en polvo descremada, la Lesvelti, obviamente que es light. Lácteo medio. Acá está leche de burra, por ejemplo, que me había preguntado usted por de cabra, ¿no? Sí, pero el ejemplo de burro está perfecto. Ya, por ejemplo, dice 350 va a ser una porción, que es más de una taza, y va a tener 145 calorías, harto hidrato, poco lípido y proteína 5,6.
Entonces, en general, el que tiene 3,2, pero como tiene 3,50, claro, habría que comparar a cuál se parece más. Pero como para comparar los alimentos necesitaríamos ir a la tabla que habla por 100 gramos, ¿ya? Ahí habría que comparar si se parece, si está más cercana de la entera, de la descremada o de la semi. Pero si en 350 tiene 3,2, probablemente en 200 tiene como 1, algo, ¿ya? Acá tendría como 11, 10. Por ejemplo, la burra se parece más a la descremada. Si yo quiero comparar la Entonces yo cantidad. tendré que compararlo en esta tabla. Es la Claro. forma más fácil. Pero Ya. por acá, por ejemplo, como está en 350, es más fácil compararlo en la tabla de 100, porque yo comparo 100 de burra con 100 de 100 con entera, 100, claro. ¿sí? Claro, 100, 100, 100, exacto. Entonces no tendría que llevarlo a 350 lo otro. O si no, yo, exactamente, sí, eso es, con el fondo comparar siempre la misma cantidad. Pero aparentemente la burra se parece más a la descremada, porque la entera, si Rica se esa fijan, leche. tiene 6 en una porción. Esta tenía, en 350 tenía más o menos eso. Sigamos. Tercer nivel, legumbres. Y acá tenemos las legumbres secas, ¿ya? Lentejas, garbanzos, porotos, ¿ya? Equivale 170 calorías una porción. Y aquí es fácil porque es un plato. Profe, Ujú. ¿qué nivel era el de los lácteos? Tercero también, igual que las legumbres. Ah, eso ya Ah, ya. pregunté. 3. Y 3. son, y son las frutas, las verduras y las verduras son del 2. Las cereales, primero. ¿Sí? Las Fruta, frutas, verdura, fruta, verdura, segundo. Ah, ya. Pero ahí en el nivel 2 hay 3, que son las frutas, las verduras generales y las verduras de libre consumo. Claro, pero las dos verduras son del mismo grupo de verduras. Entonces, en general decimos que hay dos grupos de alimentos. Y cada uno de ellos se subdivide en general y libre consumo. Ya. Y ahora en el 3 son los ¿Sí? lácteos y las legumbres. Sí. Entonces los legumbres serían de libre consumo. No. Las ¿No? legumbres son de tercer nivel. Y la porción es esto. Ah, ya, es que entendí que en cada nivel había un nivel que era de libre consumo y otro que era restringido, ¿o no? Las verduras de libre consumo, que su nombre lo dice, son de libre consumo. Ninguna más. Listo, ya entendí, gracias. Son las que tienen muy poquititas calorías. Después, en el tercer teníamos entonces lácteos, legumbres secas. ¿Qué otro alimento pasa? Si se fijan en la legumbre, ya estamos con un aporte calórico más alto. Se fijan que 170 es a nivel alto de hidrato de carbono, pero también es muy alto en proteína. Entonces, por esto que las legumbres nos dan poder de saciedad, porque tienen alta fibra, que está marcada por, como el ollejo, por ejemplo, de garbanzos, porotos, lentejas, ya por la fibra, y además tiene alta cantidad de proteína por porción, ya. Entonces, por eso las legumbres tienen alto poder de saciedad, y también son muy bajos el consumo en Chile, más o menos como un 13% de la población consume legumbres 2 veces por semana. Del tercer nivel también, entonces tendríamos en el tercer nivel, hasta el momento, lácteos, que se dividen en alto, medio, bajo en grasa, legumbres, que son las legumbres secas, que la porción es un plato, cárnicos, también del tercer nivel. Porciones del tercer nivel de cárnicos, equivalen a altos en grasa y bajos en grasa. Entonces, por ejemplo, puede ser una presa de pollo, una presa de pavo, carne, pescado, y la porción va a ser, como usted le digan a un paciente, es lo que me cabe en la palma de la mano. Eso es una porción. O sea, las personas cuando comen más que esto, ya probablemente están comiendo una porción, 2 porciones y media, 3, ¿ya? Entonces acá tenemos las carnes altas y las carnes bajas en grasa. ¿Cuáles creen ustedes que son las altas? El cerdo, Cerdo, ¿qué más? Bien. El el cordero, Cerdo, cordero, vacuno, bien. ¿Cuáles son las bajas en grasa? El pollo. el Pollo, pescado. pavo, pescado. Murciélago. Ay, asqueroso. Ay, qué asco. Nosotros no comemos cosas que comen en otros países. Acá tenemos la carne alta y la carne baja. Entonces, si se fijan la diferencia, es como el doble. ¿Y por qué está marcada? Básicamente por los lípidos. Pero al igual que los lácteos, ¿cierto? La proteína no va a cambiar.
y el hidrato muy bajito, casi nulo, y los lípidos son aquí los que le dan valor energético a la carne alta en grasa, ¿ya? Cuarto nivel, también se encuentran aquí los pescados, ¿ya? Acá, en este grupo, cárnicos y pescados también, ¿ya? Entonces, en el tercer nivel tenemos legumbres secas, cárnicos, pescado, huevo y legumbres secas. Todo eso en el tercer nivel, ¿ya? Ahora, cuarto nivel, tenemos acá aceites y alimentos ricos en lípidos. Equivalen a 175 los alimentos ricos en lípidos y 180 calorías los aceites. Entonces, ¿qué encontramos acá? La mantequilla, la palta, el aceite, nueces, aceitunas, maní, almendras, ¿ya? Entonces, acá tenemos, fíjense la cantidad, la porción. ¿Qué les parece una cucharadita de mantequilla? Fome. Es poco. ¿Por qué? Porque estos alimentos son de alta densidad energética. ¿Qué dijimos de la grasa? Que nos aportan 9 calorías por porción, ¿ya? Entonces son alimentos... ¿A qué se refiere, por ejemplo, con una cucharadita? Porque yo he visto que a veces una cucharadita son 5, a veces son 10 ml. Hay 3 cucharadas. La cucharada que es muy pequeñita de café, que es de 3 gramos, y la cucharadita clásica, que es la que tenemos todos en la casa, que es de 5 gramos, y la cucharadita de té, la clásica, y la cucharada sopera, que es cuando tomamos sopa, que esa es de 10 cc. Ya. Entonces, cuando hablamos de la cucharadita, acá de mantequilla, son 5 gramos. De la cucharada de palta, son 3 de 10, son 30 gramos, y así sucesivamente. Ahí está, porque subí de peso. ¿Qué comió usted que subió de peso? A ver. Comí helado, pero decía cucharadita, pero yo me equivoqué, parece. Ya, helado. Ya también está, cuando vean el libro lo van a ver el helado. Tiene muchas calorías, azúcar. O sea, acá tenemos, ¿sí? ¿Y la palta, de verdad que la palta está considerada como un aceite? Es que claro, nosotros vamos a decir, pero profesora, pero si la palta vino de un árbol, si es una fruta, igual que la aceituna. Yo pienso eso. Ya, entonces en el libro, yo lo revisé hoy día, en el libro nuevo, por ejemplo, la aceituna aparecen en fruta, para mí es una aberración, porque nosotros sabemos que el contenido calórico se relaciona con este nivel, con el cuarto, ¿ya? Pero la clasificación en 2018 lo pusieron en ese lado, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que si bien vienen de un árbol, tanto la aceituna como la palta, su aporte nutricional tiene mayor relación con un grupo de alimentos ricos en lípidos que de una fruta, ¿ya? Es por eso. Tiene ácidos grasos esenciales, y en la palta y la aceituna nos hacen bien, tienen ácidos grasos que son buenos para el organismo, ¿ya? Pero está muy por sobre, tiene como 3 veces las calorías de una manzana, entonces no la podemos poner en el grupo de las frutas, es por eso. Independiente que, por ejemplo, para los agricultores le digan que viene de una fruta porque viene de un árbol, porque eso es un hecho, ¿ya? Pero para nosotros como nutricionistas, va a estar en este grupo. Porque si queremos que un paciente, ¿cierto?, consuma tal grupo de alimentos, ¿por qué puede cambiar la palta? Por nueces, por aceituna, por maní, por aceite crudo. Porque se pueden intercambiar de esa forma. No la puedo intercambiar por una manzana, no. ¿Ya? Si se digan también, la porción también es pequeña, 3 cucharadas, ¿ya? Aceites y grasas. Su aporte va a estar dado básicamente de los aceites. Ejemplo, aceite de maravilla, aceite de canola, aceite de oliva, todos los aceites que usted lo toman y son líquidos a temperatura ambiente, su aporte está dado únicamente por los lípidos. Aportan 20 gramos de lípido por porción. Por otro lado, los alimentos ricos en lípido, ejemplo, maní, palta, aceituna, ya, alimentos que son ricos en lípidos, ya, aportan 15 de lípido, 5 de hidratos y 5 de lípidos, ya, hidratos de carbono. Y el último nivel, que es el quinto, tenemos acá, que son los azúcares. Una porción del quinto nivel, azúcar, equivale a 20 calorías, ¿ya? Ejemplo, aquí es la cucharadita que decía la compañera, 5 gramos de azúcar, de miel, de mermelada, ¿ya?
y se encuentra acá. La unidad, ¿cuántos gramos tiene una unidad? ¿Cómo? ¿Una unidad cuántos gramos tiene la anterior página? O sea, una cucharadita de azúcar, ¿cuánto pesa eso? No, una unidad porque dijo una unidad de nueces, almendras. Ah, no, aquí es distinto. Puede ser 30, 26, 5, depende de la que sea. Pero eso también ¿Y está... cuánto vale la unidad? ¿Cuánto vale en gramos? ¿Cuánto vale? Y en general esta va a cambiar, porque por ejemplo las nueces son más pesadas que el maní. El maní a su vez es más liviano que la almendra, ¿ya? Pero en general esto debe pesar 5 nueces, más o menos 50 gramos máximo, no más que eso. Aproximado, claro. En el azúcar, volviendo acá, entonces su aporte va a estar dado únicamente por los hidratos de carbono simples, ¿ya? Que son sacarosa, ya sea en el manjar, en la miel, en la mermelada, ¿ya? Aunque la miel sea, lo que les explicaba recién del jugo naranja, que aunque la miel sea orgánica, ¿cierto? Venga de las abejas, etcétera, que no es lo mismo que la Coca-Cola, que tiene un montón de cosas que no nos benefician, ¿cierto? En el organismo va a tener el aporte nutricional igual, que va a estar 5 gramos de hidrato de carbono, 20 calorías por porción. Ya. Y acá tenemos toda la tablita, la pirámide. ¿Qué más tenemos acá? Que en la cima, ¿cierto? Se encuentran los alimentos a los azúcares que tienen un exceso de hidratos de carbono, ¿ya? Entonces las necesidades de nosotros, nuestro requerimiento, ¿cierto? Va a estar dado por cuántas calorías yo gasto, si soy sedentario, si no soy sedentario, cómo me alimento, cómo es el mapa nutricional tanto de niños como de adultos. Según la última encuesta de Junaep, el mapa nutricional 2018, ya el 52% de niños, independiente del grupo etario, vale decir preescolar, escolar, adolescente, tiene malnutrición por exceso. O sea, es obeso o tiene sobrepeso, incluso teniendo obesidad severa. Mientras que los adultos, el 74% de la población, por eso dice 3/4 de malnutrición por exceso, tienen obesidad o sobrepeso en los adultos de 18 a 64 años, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es necesario, cierto, reestructurar? ¿Qué pasa con los alimentos chatarra, las frutas, las verduras, el agua? Como les decía, las frutas, por ejemplo, la naranja se consume como jugo, no hay conocimiento respecto a las porciones de plátano, ya la persona come mucha cantidad de plátano cuando la porción es media. El pescado también es muy poco consumido en Chile, a pesar de que tenemos una costa gigante, que somos exportadores de fruta y verdura, ya no se consume en el país. El agua también es muy poco consumida por las personas, en general prefieren jugos de fruta, néctar, light, normal, bebida, ¿ya? Y la actividad física también es un factor muy importante. El 90% de la población chilena es sedentaria, o sea, ni siquiera realiza actividad física, ni siquiera 30 minutos día por medio, ni siquiera eso, ¿ya? O sea, acá tenemos estas nuevas guías que están tratando, ¿cierto?, de cambiarnos nuestra idea que teníamos antes de la pirámide, ¿cierto?, para poder alimentarnos mejor. Este círculo que tiene especial, organiza los alimentos según la proporción en que deben ingerirse. En el centro se ubica el agua, se le da un gran espacio a las frutas y verduras, en el lugar más pequeño el aceite. Además incluye un mensaje que recuerda la importancia de complementar la nutrición con la actividad física. Por lo tanto, en tanto fuera de la imagen se incorporan, es cierto, estos dibujos de alimentos poco saludables con un color blanco y negro para que nosotros podamos ir restringiendo en el tiempo. Las guías alimentarias de la población chilena son mensajes sencillos, fáciles de explicar, que están realizados en base a diversos estudios basados en el porcentaje de personas que consumen ciertos alimentos, cómo mejorar, ¿ya? Y también en base a las enfermedades crónicas que tenemos en nuestro país. Son muchos mensajes. Primero dice, para tener un peso saludable, come sano y realiza actividad física diariamente. Pasa menos tiempo frente al computador o a la tele y camina a paso rápido mínimo 30 minutos al día. Come alimentos con poca sal y saca el salero de la mesa. Si quieres tener un peso saludable, evita azúcares,
dulces, bebidas y jugos azucarados. Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasa como cecinas y mayonesa. Come 5 veces al día entre frutas y verduras de distintos colores cada día. Ejemplo, beterraga, lechuga, tomate, kiwi, mandarina. Distintos colores, porque los colores también van a ir asociados a los nutrientes. Para fortalecer tus huesos, consume 3 veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana. Consume legumbres al menos 2 veces por semana sin mezclarlas con cecinas. Para mantenerte hidratado, toma 6 a 8 vasos de agua al día. Y el más importante para mí, leer y comparar las etiquetas de los alimentos. Preferir los que tengan menos grasa, azúcar y sal. ¿Qué les parecen estos mensajes? Están claros, profe. Tan claro, ¿cierto? Y si se fijan, Sí. en general en Chile la gente consume, no sé, legumbres con chorizo, ¿ya? Entonces aquí nos Sí, con longaniza. dice sin cecina. ¿Qué más dice acá? Si yo consumo lácteo, ok, ¿cuánto? 3. ¿Con qué características? Bajo en grasa y en azúcar, ¿ya? Y el agua, profe, casi nadie toma tanta agua. Exacto, agua también habla de la actividad física, de las frutas y verduras. Hay un plan ministerial que se llama 5 al día, no sé si lo han escuchado, que también tratan de impulsar este consumo, ¿ya? Pero es difícil cambiar los hábitos, pero no es imposible. El agua tenemos acá algunas de sus funciones: amortiguadora, desintoxicante, termorreguladora, nos ayuda en algunos casos a producir saciedad, combatir el estreñimiento, se puede consumir con algunas esencias de frambuesa, de limón, de naranja, ¿ya? Las frutas también, ¿cierto?, cumplen un rol muy importante, metabólico, nos entregan energía, fibra, ¿ya? Nos ayudan a controlar, ¿cierto?, la glicemia, porque su contenido de fibra soluble, insoluble. Las verduras también se encuentran acá, el pepino también es de libre consumo, el zapallo italiano también. Se fijan, ¿cierto?, entre fruta y verdura, más o menos la mitad, ¿cierto?, del círculo de la alimentación. O sea, nos dice, su alimentación diaria al menos debe contener la mitad de los alimentos, frutas y verduras. Aceites también ocupan acá un espacio, ¿cierto?, también bajito, porque también se deben consumir, pero en poquita cantidad, porque como vimos, el aporte calórico es alto de los aceites y alimentos ricos en lípidos. Acá tenemos también los lácteos, ¿cierto?, que preferir descremados y sin azúcar. Las carnes, las legumbres, los huevos también son muy importantes, aportadores de proteína. También los granos, se fijan acá, los granos idealmente en forma, dígame. ¿Te puedo hacer una consulta sobre la carne de caballo? ¿Ya? Es que mucha gente dice que es beneficiosa, entonces yo opino como que igual no debe, no sé, no debe ser como tan buena, yo creo, no sé. ¿Por qué usted cree que no es buena? No sé, había escuchado que tenía algo que ver con que no podían sudar los animales, no sé cómo era. Tenía que ver con... Que no es mala, tenía si que ver tiene baja en grasa. Con el pipí, algo así. Ya, si yo ahora que ya le mostré estos libros, Diego, ¿cómo usted me podríamos comparar y ver si la carne de caballo es beneficiosa o no es beneficiosa? ¿Qué podríamos hacer ahora que ya sabemos que existen estas tablas de composición química de los alimentos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Ver los lípidos? Ver los lípidos, si tuviese grasa, si tiene grasa, si se parece más al pollo, si el aporte es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que en general en Chile se come la carne de caballo como charqui. ¿Y qué pasa con el charqui? ¿Qué tiene de especial que no nos hace bien? Sodio. El sodio es demasiado elevado, que en el fondo es una técnica de conservación, en ese caso, el sodio, para que el charqui dure mucho tiempo, ¿ya? Pero... Tan rico, profe. Es que, chiquilla, lo que pasa es que las cosas saladas como que no nos aburren, por eso, no sé, el chocapico, el cereal que tiene sodio, no tiene poder de saciedad, porque siente ganas de seguir consumiendo ese cereal, o el charqui, lo que tenga como exceso de sodio, ¿ya? Comparémosla ahora, cuando vamos a hacer la actividad, vamos a hacer una guía, comparemos ahora. ¿Qué pasa con la carne de caballo? Si se parece a la carne de pollo, si se parece a la carne de vacuno, ¿qué tal está?
cómo está. ¿Ya? Parece que hay un tema que tiene que ver con el tipo de animal, porque los animales que tienen pezuñas, hay como una mitología, pero es como religiosa. No se consumen porque tienen como los chanchos, por ejemplo. Hay religiones que las prohíben, porque tienen pezuñas. O porque son animales que se crían en condiciones muy antigénicas. Entonces, se van quedando mitos, pero en el fondo para proteger a la población. Claro, también puede ser. Pero en general es como algo que donde también lo he visto como alimento adulterado. Ahí también lo he visto harto. Que de repente avisan, las Seremi, las noticias y todo, que descubren que era carne de caballo y lo estaban vendiendo por carne de vacuno. ¿Ya? Pero organolépticamente yo no la he probado, entonces no podría decirle si se parece más a una u otra. Por eso les decía que lo mejor es compararle la tabla de composición química y ver qué tal es su aporte, ¿ya? Acá tenemos también los granos, ya en general preferí siempre los granos integrales, ya sea el pan, el arroz o los fideos, o las galletas también, ya que nos ayuda un montón esta fibra. La actividad física también tenemos acá, las guías, ¿cierto?, que nos hablan de la actividad física, también lo incluyo como un pilar muy importante. Y también tenemos acá donde dice evitar bebidas, evitar pasteles, helados, completos, galletas, papas fritas, etc. Sal también aparece. No, porque... Porque no podemos comer esas cosas nosotros, menos nosotros. Le fallé, profe. Pero ustedes están en formación, así que no se preocupen. Ya van a ir aprendiendo a poco. Pero una sí a la vez, una a las mil, no pasa nada. Depende de la frecuencia, cómo está en su estado nutricional también, todas esas cosas dependen. Entonces, en resumen, tenemos acá, ¿cierto?, la pirámide alimentaria, ¿cierto?, que era la infografía que utilizábamos en los 90, los 2000, ahora aproximadamente en 2013 tenemos este círculo de alimentación, ¿ya?, que nos sirve cómo saber cómo nos podemos alimentar en el día a día. Cuando nosotros queremos agrupar los alimentos, encontramos las porciones de intercambio, ¿ya? Donde estas porciones de intercambio vamos a seguir, ¿cierto?, recordando estos grupos de alimentos por nivel, ¿ya? Y la persona que tiene de especial, que un día dice, no quiero comer manzana, ya me aburrí, lo puede cambiar por medio plátano, por una naranja, por tanta cantidad, 3 mandarinas, por 2 kiwis, y así la persona puede ir, ¿cierto?, jugando con su alimentación y no la aburrimos que todos los días tiene que comer lechuga, ¿ya? Y ahora vamos a hacer una actividad, les voy a mandar al correo todo lo que vimos hoy día, ¿ya? ¿Les gustó la clase de hoy, chiquillos? ¿Qué opinan? No, pues fue bonita, sí. Sí, profe. ¿Pensaron que tenía tragedia? ¿no? ¿Cómo? La última imagen los dejó a todos con tragedia. Todos quedaron así callados. Y ahora vamos a quedar todos con un toque. Es que lo que pasa es que esa es la idea, pues, que ustedes de a poco vayan empezando a leer todo. Profesora, después qué alimento funcional, este nutriente, encontré este estudio, este alimento está fortificado. Esa es la idea también, de que de a poco ustedes les vayan generando las ganas de estudiar más, de aprender más, de ver qué pasa con este alimento, con este nutriente, con este aporte. Me llama la atención, por ejemplo, han leído, no sé, la etiqueta de los dulces, por ejemplo, qué pasa con la cantidad que traen, que es muy poquitito, cuánto pesa y cuánto aporta, ¿ya? Entonces les voy A mí, por ejemplo, la sal no me gusta. ¿Ya? Nunca me ha gustado. Y la única que como es sal del Himalaya. ¿Ya? De hecho, yo ando para todos lados con un frasquito cuando salgo porque si voy a comer afuera le echo sal de esa. Es más rica. Entiendo a una persona que no le gusta la sal. Si yo me hago una ensalada, la hago sin sal. Eso es lo ideal. Que comamos sin sal, porque los alimentos en sí ya tienen sodio, los alimentos, en forma natural. No, y a mí la papa frita, por eso tampoco las como, porque la gente le echa sal y guacala. Además, cuando uno compra alimentación, no sabe cómo lo prepararon. Eso creo que es una de las cosas más... Ahí yo estoy frito, cuando estoy solo, compro todo lo que como. ¿Por qué? Uy, porque yo en la cocina soy una miseria ser humano. No diga eso. En serio, si a mí
Lo único que me quedan buenos son los vasos con agua. El archivo que les voy a mandar de las porciones de intercambio es muy pesado. Se va a juntar como un drive, ¿ya? Profe, tenemos un break en unos momentos más. ¿Y si lo hacemos a la vuelta del break? Hoy día no, yo después tengo otra clase, tengo plan, ustedes tienen con otra profe. Solo terminamos ahora, en 10 minutitos más, y les quiero dejar la tarea como dada para que la pueden empezar ahora, estos minutitos que quedan, y me pueden hacer consulta, y le terminamos de hacer el próximo lunes en clase, ¿ya? Ah, de veras. Yo pensé que teníamos toda la hora con usted. Verdad, toda la razón. Tenemos con el otro profe de microbiología. Sí. No, pues, Anato. ¿Anato? ¿Anato? Microbiología. No, microbiología. Ya. Los dos archivos son muy Entonces, pesados. ¿lo hacemos, le entregamos el lunes o se lo hacemos ahora todo? Empiezan ahora y cualquier duda me van preguntando, y como les mandé el archivo como drive, se va a demorar un poquito empezar. Me confirman que les llegó, lo pueden empezar estos minutitos que quedan, y lo terminamos, lo seguimos haciendo en clase el lunes, ¿ya? Ah, ¿qué eres? Es para hacer en clase. Profe, Dígame. tengo una consulta, porque yo, como había dicho delante, tengo una tabla de composición química de los alimentos, y por ejemplo, me sale el nombre y todo el tema, pero por ejemplo dice, está el tema de las calorías, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, todo, y después de la fibra aparece otro ítem que es cenizas. ¿Ya? Y no entiendo, y dice que es parte como por 100 gramos, que es parte comestible, y aparte de la fibra y todo eso me sale ceniza, y es como 0, algo, 0, algo, en todos los alimentos. No sé a qué se refiere. No, no es análisis químico del alimento. Sí, Sí, pues, cuando realizan el eso análisis es, po. proximal, algo pasa con la ceniza, yo lo recuerdo. Pero como aporte Ya. nutricional, en general a nosotros no nos debería generar tanto, además de si el aporte es tan pequeñito, si es 0, algo, y depende de la unidad de medida en la que esté, pero en general no tiene ningún aporte nutricional ese tema, es como aparte. Ah, ya. Ya. No es un tema aparte. Es como cuando dice, no sé, humedad, que en el fondo es como el agua que contiene, pero... Ah, sí, Por sí, ejemplo, eso también la sale. leche tiene humedad, no sé, 99, porque es líquida. Pero no Ujú, sé, sí. no sé, el fideo es 0, o 0,1, muy poquitito. ¿No me llegó? Aún no lo mando, que es muy pesado. Ah, Les va a llegar como drive. Ya, ahí les envié la guía y los otros archivos como drive, ¿ya? Lo abren y me dicen si tienen cualquier duda respecto a eso. No se olviden del lunes, van a tener que exponer toda la línea del tiempo también, ¿ya? Me la mandan al correo si quieren antes de la clase y la exponen ustedes con parte pantalla en como la máquina, ¿ya? No. Sí, ¿dudas de la clase de hoy, chiquillos? no, profe. ¿No? Estaba viendo su archivo y es como súper antiguo. ¿Es así de antiguo? ¿Todavía se usa o hay alguna actualización? Sí, lo que les contaba recién, que hay el antiguo, que es del 96, tiene un número, por ejemplo, 100 alimentos, por ejemplo, no tiene 100, tiene más, mira como, no sé, 350, 500. Entonces tiene mayor información de cada alimento, por ejemplo, potasio, fósforo, magnesio de los minerales, ¿ya? En cambio, el libro actualizado del 2018, que también se los envié, trae un mayor número de alimentos, un mayor número de preparaciones. Por ejemplo, la tabla aparece, no sé, cazuela de vacuno, por darles un ejemplo, y aparece el aporte. Entonces tiene un mayor número de preparaciones. Pero cada alimento por sí solo, hay algunos alimentos que tienen mucho sin información. Entonces para mí, por eso les envié las dos. Y además, lo que tiene que el libro que es más antiguo, tiene la mitad en 100 gramos y la otra mitad por porción. En cambio, el más nuevo del 2018 tiene todo el libro en 100 gramos. Más práctico. Es Profe, que, uno de los libros se demora en cargar. es ¿En que descargar? son súper pesados, que son de... Ah, ya, por eso. Drive. Sí, son muy pesados. Yo me demoré como mucho ratito también en descargarlos, ¿ya? La tarea de ahora que vamos a hacer es una guía, en estos 4 minutitos que quedan. Ustedes tienen que poner un alimento por nivel,
por ejemplo, arroz cocido. Porción, 3/4 de taza. Caloría, 140. Hidrato de carbono, 100. Profe, ¿y nos podría mandar su clase también? Sí, sí la voy a enviar hoy día. Gracias. Sí la voy a enviar, no se preocupe. Es que lo que yo les explicaba era que yo prefería terminar la clase y después mandarla, pero como ustedes me dijeron el martes que preferían ustedes que yo se las mandara antes, voy a tratar de mandársela antes también, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Pudieron descargar el archivo? ¿Les llegó? ¿Sí? Sí. En eso está. ¿Eso está? Ya. Profesora, entonces utilizan las dos tablas para hacer la guía o Es que lo que pasa es que en la tabla actualizada no aparecen las porciones, la del 2018, aparece todo en 100. En la, ok. la tabla más antigua aparece todo en 100 y en porción. Entonces, por eso yo prefiero usar la antigua, porque además la antigua trae elementos más básicos, más de uso diario, y la información está más completa. Pero a su vez, la más nueva trae más alimentos. Entonces ahí ustedes van, a medida que van avanzando en la carrera, van viendo cuál utilizan, de repente hay cosas que no aparece una, aparece la otra, y así. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Es que abrí la guía, pero no entiendo porque dice indicando 8 alimentos y aparecen como muchos cuadritos chicos. ¿Qué hay que poner en los cuadritos chicos? Así, mira, y lo voy a compartir. Hacia abajo. Porfa. Por ejemplo, ustedes acá ponen arroz cocido, porción 3/4 de taza, caloría 140, hidrato de carbono 30, proteína 2, grasa, no sé, 1. Y así van cubriéndose. En general acá va a ser lo mismo, porque de todas son una porción. Lo único que va a cambiar va a ser esto, el alimento y cuánto va a ser la porción. Pero todo esto ¿Y para abajo qué ponemos? Eso. Es lo mismo, de arriba. Pero y los otros dice segundo nivel, tercer nivel. Sí, pues porque aquí son arroz. Ah, o sea, no, usted se refiere a que en cada cuadrito va, por ejemplo, ya, los cereales, después en el otro la fruta. Claro. ¿Esa? Sí, pues, ah, ya, súper. O sea, serían como 8 cereales. Claro, ustedes como, tienen 8 frutas. Pueden decir ya, voy a poner pura fruta, o voy a poner 4 verduras, 4 frutas. En el tercer nivel voy a poner 2 lácteos medios, 2 lácteos bajos y la legumbre. Claro. Ustedes ven que ya, súper. Ya, ahí sí. Del nivel. Aquí aceite, grasas, palta, aquí azúcar. Cárnico. Claro, en el tercero cárnico, así. Ya, súper. Ahí entendí. Es que como estaba así, yo por eso decía yo, y serán 8 de para arriba, para abajo. No, es por nivel, por eso. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Les quedó claro hoy día la materia, sí? Sí. Sí. Súper. Nos vemos entonces el lunes, ¿ya? Nos vemos. Gracias, profe. Igual usted que tenga buen fin de. Gracias. El lunes trabajamos en la guía y tienen que traer la tarea de la línea del tiempo hecha, ¿ya? Todo menos la marcha, ¿ya? Línea de tiempo del primer texto. El texto del largo. Gracias. Listo, gracias, adiós.